y podemos bajar un segundito la presentación, así me ven la cara, nos vemos Sí, todos. bájala sin problema. Al, a ver, Bájala. Qué raro que me ahí. aparece. ¿Ustedes ven que me aparece un icono de mal de conexión mala? Porque Sí, ¿no? pero yo estoy midiendo la conexión, son 200 megas. Es raro que me Estás con parezca eso. el iconito, es cierto, pero igual te vemos y te escuchamos Pero, bien. sí, sí, te digo, estoy midiendo la velocidad, son 200. Normalmente son 300, pero con 200 más que suficiente. Bueno, capaz que es un mal registro de Blackboard, anda a saber. Eh, Recién me pasaba lo mismo y me medí también y estaba bien. No sé. Bien. bueno, mientras te escuchemos y te veamos, vamos bien. Cualquier cosa Dale. verás ahí en el momento. Pero Dale. bueno, para no demorar más, quería dar inicio de parte de la Escuela de Innovación a esta certificación avanzada en Data Science. Yo soy Julián, me conocen por el mail de bienvenida que les envié hace unas semanas. Entiendo que todos y todas lo recibieron. Ahí tienen mi correo y mi teléfono por cualquier inquietud que tengan. Pero bueno, no quería dejar de venir a esta primera clase para saludarlos, para que me conozcan, con la distancia que impone la virtualidad, pero bueno, para por lo menos que conozcan la cara y contarles algunas cositas respecto a la modalidad de cursada que es importante que tengan en cuenta desde el comienzo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Alejandro por esta edición de Data Science. Es un programa que, bueno, este año se reformuló, pero en definitiva, Alejandro coordina un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo en la Escuela de Innovación y también en el ITPA. Los otros, Alejandro es el coordinador y el director de este programa, y los otros docentes son Marcela Richilo, Leticia Gómez y Ariel Eisenberg, que, bueno, que van a ir conociendo en los 4 módulos que tiene la certificación. Quería contarles algunas cositas, interrúmpanme si va surgiendo alguna duda, no hay problema, pero quería contarles algunas cositas respecto al cursado, que es importante que tengan en cuenta, y bienvenidos a los que se van sumando. En primer lugar, este es un curso que, como saben, tiene una alta carga sincrónica, ¿sí? Van a estar conectándose 2 veces por semana para las clases y además van a tener un espacio de tutoría los miércoles, el espacio de tutoría es optativo. Em, es importante que tengan en cuenta, por lo tanto, dos cosas. Un aspecto formal, que es que la Escuela de Innovación exige un 75% de asistencia a cada módulo para poder regularizar el módulo y hacer el trabajo y aprobarlo. Y lo informal o pedagógico es que, bueno, por cómo está armado el curso, es importante que ustedes estén acá porque es valioso en términos de su proceso de aprendizaje. Así que tengan en cuenta este requisito para poder regularizar cada curso, cada módulo, y tengan en cuenta que les va a hacer bien ser parte de los encuentros sincrónicos y demás. Hay un compañero que preguntaba si las clases quedan grabadas. Sí, todas las clases quedan grabadas. Alejandro decía, si me olvido de grabarla, no es porque no se graba esa clase, es porque me olvidé. Háganme acordar, hagan acordar. Eso siempre viene bien porque en los cortes se para, entonces hay que volver a grabar, pero todo queda grabado. Una cosa importante respecto a las grabaciones quedan en la plataforma y se pueden visualizar desde la plataforma, ¿sí? No se pueden descargar. Y van a tener acceso a las grabaciones y a todos los materiales que se vayan subiendo en la plataforma durante 3 meses más después de finalizado el curso, ¿sí? Esto es importante que tengan en cuenta por si cuando terminan el curso quieren revisitar alguna clase o descargar algún material, tienen que hacerlo antes de los 3 meses después de finalizado el curso, que sería 3 meses después de fines de agosto. Está. Bien, por otro lado, voy a, voy saludando si se sumó alguien más. Estoy contando algunas cositas respecto a la modalidad de cursada les quería agregar otras cositas más. Primero, ustedes van a ver un menú abajo a la derecha que pueden desplegar y tienen varios iconos. Uno de esos iconos están las personitas y ahí está el listado de participantes. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí pueden verse a sí mismos y pueden ver cómo aparece su nombre. Esto falta un montón para que terminen, pero es importante que vayan viendo cómo aparece su nombre y su apellido por si hay algo que corregir. Si falta una tilde o sobra una tilde o falta algún nombre o apellido, es importante que me avisen. ¿Por qué? Porque así es como los tenemos registrados en sistema y de ahí tomamos el nombre para cuando mandemos a hacer los certificados que son con tecnología blockchain, ¿sí? Es importante que no salga con ningún error.
Bien, además de todo esto, van a estar recibiendo 2 encuestas a lo largo del curso, una de avance. La mando más o menos perfilando el final del módulo de Alejandro o empezando el módulo de Marcela, pero es para que respondan sobre la experiencia en general, no sobre el módulo en particular, aunque bueno, van a tener esa experiencia por ahora. Desde ya están abiertas las vías por cualquier comentario, cualquier feedback que quieran hacer, eso está abierto durante todo el curso. Y al final del programa van a recibir una encuesta un poquito más larga, la que mencioné recién es muy cortita, un poquito más larga ya de balance para mirar el programa en su totalidad. Bueno, dicho esto, que es un poquito largo, pero necesario decirlo desde el comienzo, no sé si alguien tiene alguna consulta. Hola, perdón, sí, yo tengo una consulta, más Sí, que nada Pilar. por la primera semana de junio, que figura que tenemos Sí, cursada el viernes también, el viernes 2 de sí, junio. sí. Alejandro, ahí yo, si querés respondo, es porque se enroca porque hay un día que es feriado, hay un martes que es feriado, ¿no? Era algo así. Sí, pero no había quedado un miércoles, hay que chequear eso, porque me parecía que era un miércoles donde había Claro, pasado. claro, porque queda martes, miércoles y jueves, lo estoy viendo ahora, inteligencia artificial y machine learning. Y quedan martes, miércoles y jueves, perdón, ya te digo cómo quedaba, que lo tengo acá Jueves y abierto. viernes. Después me fijo, lo vamos a chequear, no te preocupes, después eso lo chequeamos bien. Hay un día que sí que hay que cambiar por el feriado, por estos feriados puentes y tal, creo que, pero ahora lo tengo que chequear bien. Bien, quedan Eh, martes, jueves y viernes, ahí lo chequeé. no estoy, déjame que lo chequee bien. Dale. Puede ser que sea viernes, pero puede ser que sea así. Bien, Eh, más que nada porque a mí se me la verdad que complicaría no el me viernes, acuerdo pero ahora, no sé, Julián, si vos lo viste, si vos lo Eh, checaste bien, no hay problema. Si es así, sí, o será sea, así. sí. Ah, sí, entonces será así. Sí, debería ser así. Bueno, pero a ver, digamos lo siguiente, si los días que por feriado se corrió, que creo que es este viernes y después un miércoles más adelante con la clase Claro, de Leticia, eso no, entonces es otro miércoles, sí, sí. en- si son fuera de los martes y jueves, que es para los que ustedes se liberaron la agenda, no se preocupen, ese día no pasaríamos asistencia porque no sería justo para ustedes que le tengan una falta cuando no pueden, no se preocupen por eso. Claro. más que nada por eso. Y de ella Muchas gracias. queda la grabación, y queda la grabación. Lo vamos a tener en cuenta, está bien tu comentario y lo vamos a tener en cuenta. Ah, una cosa, la asistencia se toma de forma automática. La toma la plataforma, ¿sí? Así que traten de manejarse con puntualidad y estar toda la clase. Julián, Y no se perdóname, enojen Julián, cuando... Sí, ¿podrías decirles bien cómo es el régimen ese de tarde? Porque no sé, automáticamente está con los minutos, claro, cuándo sí, se sí, considera. sí. Yo no me acuerdo, por eso decirlo vos si podés Sí, decirlo, sí, ¿no? sí. Son a partir de 30 minutos, después de las 18:30, te pasa tarde, que es media falta, y a partir de 60 minutos ya es una falta entera. No deberían tener problema, pero tengan en cuenta que la plataforma lo registra así. Eh, a veces pasa que puede llegar que haya un error, me escriben, no hay problema, no me escriban enojados conmigo, que recuerden que es la plataforma la que toman, a veces me dicen, Julián, me pusiste falta, no, yo no les pongo falta, es la plataforma, así que Claro. me avisan y lo vemos, no hay problema. Pero bueno, estas son las cosas que tienen que tener en cuenta para el cursado, ya me extendí demasiado, así que Alejandro, me quedo un ratito acá por si necesitan algo, pero Dale, ya pues te dejo con la clase y les dale, deseo muy buen comienzo a todos y a todas. perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julián. ¿Qué tal? Eh, bienvenidos y bienvenidas. Déjame que voy a compartir primero el. Bueno, antes primero voy a compartir un poco el panorama, después lo que voy a pedirles es hacer una rápida presentación para que sepamos quiénes son y qué background tienen, muy breve para no utilizar tanto tiempo, pero sí es bueno, siendo la primera clase, conocernos un poco y que yo también tenga una idea de cuál es el perfil que tiene el curso. Como dijo Julián, este es el primer módulo del programa, que consta de 4 módulos en total. Eh, este módulo en particular, donde vamos a hablar sobre bases de datos y por eso ponemos énfasis en este curso de nivelación y en el examen que se tomó, etc. Este curso hace bastante uso de las bases de datos y habla mucho sobre modelado de datos,
y orientado fundamentalmente a lo que llamamos análisis descriptivo, es decir, análisis histórico. Si lo que vamos a estudiar en este módulo es cómo analizar información de lo que pasó. En el módulo siguiente, que es el de Marcela, que es el módulo de Machine Learning, lo que van a estudiar es cómo hacer para predecir determinadas variables. En algunos casos, también, por ejemplo, se puede hacer sobre un data warehouse que podamos construir o directamente sobre otro tipo de fuentes de datos. Pero la idea es que en estos dos módulos, ustedes van a aprender primero, en el primero, cómo analizar información histórica y en el segundo, cómo analizar, cómo predecir información futura, es decir, un análisis descriptivo y análisis predictivo. En el tercer módulo que incorporamos este año, lo que van a ver es, en cierto sentido, complementario a este módulo, porque va a tratar sobre nuevas tecnologías otras tecnologías y nuevas tecnologías de bases de datos. En particular, primero van a ver, en parte de ese módulo van a ver cómo analizar información geográfica, básicamente cómo enriquecer, por ejemplo, este tipo de análisis que nosotros vamos a empezar a estudiar hoy, cómo enriquecerlo con información geográfica, incorporando mapas en los análisis y demás. Y por otro lado también van a ver en la segunda parte de ese módulo otro tipo de modelos de datos. Voy a estar mencionando algo de eso sobre todo durante la clase de hoy, probablemente la que viene. Otro tipo de modelos de datos, de modelos de bases de datos. Es decir, nosotros, si bien en este curso vamos a trabajar con bases de datos relacionales, hay otro tipo de bases de datos que también se pueden utilizar con distintos objetivos, y uno de ellos está creciendo su uso, es el de las bases de datos de grafos. Sobre todo cuando tenemos que modelar situaciones que naturalmente se describen mediante redes, por ejemplo, como redes sociales, caminos y demás. Y en el último módulo, lo que van a ver es cómo cuáles son las reglas del arte, las reglas de buena práctica para visualizar información y comunicar información o resultados mediante herramientas gráficas. En particular también la idea de este año es integrar más todavía en los módulos, por lo tanto, y esto lo vamos a ir comentando durante el curso, el trabajo que ustedes van a hacer en este curso, después lo van a complementar visualizando la información con distintas herramientas en el cuarto módulo, que es el que van a ver con Ariel. Bueno, dicho esto, como para poner este módulo en contexto, entonces ahora les voy a comentar las características fundamentales de lo que vamos a ver en el mismo y a qué está orientado. Como su nombre le indica, este curso tiene como objetivo introducir y explicar, impartir los principales conceptos de lo que llamamos Online Analytical Processing, o OLAP, y Data Warehousing. ¿Qué es un Data Warehouse? Como vamos a empezar a ver en esta clase, es una base de datos. Por eso digo que este curso hace uso intensivo de conceptos de bases de datos. Pero una cosa que vamos también a remarcar y a estudiar es la diferencia entre las bases de datos transaccionales, que son aquellas que ustedes vieron típicamente en el curso de nivelación, con las bases de datos analíticas, que son aquellas bases de datos, como las que vamos a ver, que están más orientadas, están diseñadas para analizar información y no para consultar datos puntuales, ¿sí? Esto lo vamos a ir estudiando también en la clase de hoy. Y para ello vamos a usar un modelo que es diferente al modelo que ustedes vieron en el curso de nivelación, que se usa en las bases de datos transaccionales, y que llamamos el modelo multidimensional, que también vamos a empezar a comentar en el día de hoy. Vamos a estudiar distintas tecnologías, y también vamos a estudiar en una de las últimas clases nuevas tecnologías que se están aplicando en el campo de Data Warehousing para soportar volúmenes de datos que son aún más grandes que los que habitualmente aparecen en los Data Warehouses. Bien, esto entonces como objetivos generales del curso. Como objetivos más específicos y temas concretos que vamos a ver, bueno, hoy vamos a presentar el curso, vamos a revisar algunos conceptos y
introducir estos temas de Data Warehousing y OLAP, y luego nos vamos a meter en el diseño propiamente dicho de lo que es un Data Warehouse o una base de datos analítica en términos más generales. Y ese diseño va a tener 3 etapas, que son lo que llamamos el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Las 3 las vamos a estudiar en este curso. Vamos a ver de qué manera se explota el Data Warehouse a través de consultas SQL. Vamos a tratar de que sean, hablar de consultas que sean avanzadas, complejas, para que se vea qué se puede hacer y cómo podemos hacer para optimizar esas consultas, porque una de las cosas que tenemos que hacer es que no solamente poder escribir las consultas, sino también ejecutarlas y que se ejecuten en forma eficiente. También vamos a hablar de eso. Y también referido a eso vamos a estar hablando en la 7ª clase probablemente, o en la última incluso, no, en la 7ª seguramente, ahora vamos a comentar eso, sobre esta interrelación entre OLAP y Big Data. ¿Cómo podemos hacer? Ya de por sí, un Data Warehouse es una base de datos con un volumen considerable. En épocas de Big Data esto puede resultar aún mayor. Y para eso hay tecnologías que se están empezando a aplicar, y en este sentido, esto es un campo que está todavía en movimiento y no hay una solución única para este tipo de problemas. Yendo un poco a la parte más logística, para probar este curso, bueno, una cosa que yo creo que comenté cuando fue la reunión informativa, no sé si todos los que están acá estuvieron, cada curso, cada módulo se aprueba de manera que los docentes determinen, porque cada curso tiene su propia dinámica y su propia forma de ser dictado. En el caso particular de este módulo, lo que hacemos es desarrollamos un proyecto grupal, en grupos de 3 o 4 integrantes, que esto vamos a ir comentándolo entre la clase de hoy y la clase del jueves. Y en este proyecto ustedes van a desarrollar un pequeño data warehouse, y siguiendo todos sus pasos, desde el análisis de los requisitos hasta la población de las tablas, que luego van a utilizar, como decía, en el módulo de Ariel para visualizar información y analizar información de manera visual. Y además hay un examen final, corto, que generalmente es un examen tipo multiple choice, que tomamos en la última clase. Lo que hacemos generalmente en la última clase, vamos a ver ahora que voy a dar clase por clase los contenidos, normalmente en la última clase lo que se hace es que cada grupo presente los proyectos que realizaron para una especie de clase grupal, que eso no se evalúa para calificación, sino que simplemente la idea es que cada grupo muestre al resto qué es lo que estuvieron haciendo, de manera de ver distintos casos de aplicación de estas técnicas, y que hagamos preguntas y discutamos cada uno de los proyectos en forma abierta, y eso lo vamos a hacer luego del examen. Normalmente la última clase es, primero tomamos el examen durante media hora y luego avanzamos con la presentación de los proyectos. Las clases, el contenido de cada clase lo tenemos acá. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre lo que es análisis transaccional y base de datos analítica. Y vamos a comentar sobre algún trabajo práctico. Ustedes lo que ven acá que dice TP0, TP1, TP2, TP3, son distintos trabajos prácticos que nosotros yo les propongo, que son opcionales. La idea es que los hagan porque forman parte del curso y complementan lo que estamos explicando, de manera que puedan aplicar estos conceptos. Pero no son trabajos que tengan que presentar, o que tengan vencimiento, etc. Yo los tengo ahí, ustedes los pueden realizar, después en algunos casos les comparto las soluciones a los problemas, pero la idea, en la medida de lo posible, es que los traten de hacer, porque los va a ayudar a terminar de comprender lo que estamos viendo acá. La idea de este curso es que sea teórico-práctico, es decir, que no sea solamente ser teoría, sino que puedan aplicar en los conceptos que estamos viendo. Normalmente la primera clase, incluso parte de la segunda, en general tiene un mayor componente teórico porque
por supuesto, para empezar a hacer las cosas es necesario primero tener los conceptos básicos, y después la idea es que las clases sean, la mitad de la clase sea teoría y la otra mitad de la clase sea práctica. En general, cuando ya avanzamos con el proyecto, la segunda mitad de la clase, en la segunda mitad de la clase hacemos, vamos desarrollando el proyecto con todos los grupos, y eventualmente también queda espacio para aquellos que hacen, que resuelvan los trabajos prácticos y tengan consultas, puedan ejecutar, hacer esas consultas. Entonces, en la segunda clase seguiremos con esto y hablaremos del modelo multidimensional, ya salemos en mayores detalles, y luego vamos a empezar con el diseño conceptual, después vamos a comentar qué es cada cosa, el diseño lógico, cómo manejamos los cambios y el diseño físico, es decir, como decía antes, todas las etapas del diseño de un data warehouse. Y la última clase es lo que les comentaba recién. Ay, me quedó, esto que está acá, está mal, no sé por qué, no me di cuenta de borrar las fechas. Igual están en el proyecto, ya están en Campus, ya tienen el enunciado del proyecto con la fecha de vencimiento, pero me quedó mal que quedó del año pasado. Bien. En cuanto a bibliografía, hay mucha bibliografía sobre Data Warehousing. El problema que hay es que... sí, decime, Andrea. Hola, ¿qué tal? Mira, te ¿Qué tal? quería preguntar cuáles son las fechas del de las entregas del proyecto, Están, ¿dónde las puedo están ver? ahí, están en Campus, después dicen proyecto del curso, igual las vamos a decir. Es el 14 de mayo, es la fecha de entrega del proyecto. Ok, bueno, Pero lo vamos a ir muchas viendo con tiempo. No, No hay está problema bien, porque... gracias. De nada. Entonces, como decía, hay mucha bibliografía de Data Warehousing. El problema es que hay mucha bibliografía que tiene que ver con cosas muy prácticas y muy puntuales. Lo que yo estoy resumiendo acá es la bibliografía que tiene una nomenclatura más o menos unificada, que es la que se usa generalmente, y que incluye cosas prácticas y cosas teóricas. El libro clásico de Data Warehousing es el libro de Kimball, que ustedes ven acá, que este libro es del año 96, del año 1996, y sin embargo sigue siendo vigente porque contiene los conceptos básicos, y es un libro muy práctico en donde en cada capítulo hay un caso donde se analiza cada uno de los problemas, se analiza uno de los problemas del diseño de un Data Warehouse. No habla en general este libro de la parte física. Un poco más de implementación es este libro que ya es, creo que la última edición es del año 2011, 2012, por ahí, donde sí ya se habla en general de todo el proceso de Data Warehousing. También es de Kimball, en este caso con Margie Ross, que es su esposa. El libro de Rizzi Raffanelli habla básicamente de diseño de Data Warehousing, no habla mucho de implementación. También es un buen libro. Y este libro es el que yo creo que creo que los puse en Campus, y normalmente suelo poner en Campus los capítulos que ustedes necesitan o que pueden consultar sobre este libro. Este es el libro que escribimos con un colega en la Universidad de Bruselas. Esta es la segunda edición, la primera edición es del año 2014, la segunda edición salió el año pasado, y bueno, es el que normalmente yo sigo en el curso, pero no, cualquiera de estos libros es igualmente recomendable. Para aquellos que les interesa, es que también el libro está disponible en la biblioteca. Pueden escribir hay una dirección de mail, biblio@itbaeduar o algo así, pues lo pueden checar en la página web, donde pueden consultar y pueden acceder al libro que está en versión digital. Y un libro que también es interesante, que también pedí que se comprara y está disponible también en la biblioteca, es este libro que escribió un profesor que es un español que trabaja en la Universidad de Texas, que justamente trata estudia el uso de SQL, más allá de lo que todo el mundo usa, de aquello para lo que todo el mundo usa SQL habitualmente, que es para resolver cosas transaccionales.
muestra cómo se puede usar SQL, es lo que también hacemos en este curso, para realizar análisis de datos y escribir consultas avanzadas sobre, para analizar datos y no solamente para analizar transacciones, o para resolver transacciones. Bueno, esto en cuanto a una parte inicial. ¿Consultas sobre esto? ¿Hay alguna pregunta sobre todo esto que estuvimos ahora? Sí, Pedro, Alejandro, tengo una consulta. Dale. Sobre el libro de Data Warehouse Systems, ¿por dónde tengo que Sí. comunicarme para acceder a ese? Tenés que ir a la biblioteca, está en forma digital, hay una dirección de mail, después me fijo, pero está en la página web, creo que es biblio@itva.edu.ar, y ahí preguntás y te van a decir cómo haces para acceder con tu cuenta de ITVA a la biblioteca digital. Creo que no tengo acceso, ¿no? porque solamente tengo, o sea, yo puedo entrar únicamente al campus, al Ultra, básicamente. Eso, después te mando el mail bien, les doy el mail bien y pregunten ahí. Deberían tener. Si no lo tienen, de todas maneras, yo te paso los capítulos que necesitan para este curso. Bueno, dale. No hay problema. Pero deberían tener acceso. Después pregunto. Creo que es biblio@eduar. Bueno, después me fijo bien en el intervalo y les pongo en el chat el mail. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre todo esto? Bueno. Lo que les voy a pedir mientras voy cargando la primera... Me está saliendo... Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, sí, Me molesta excelente. que me sale un cartel que dice... Sí, sí, se escucha bien. Y tengo, como decía recién, medí la Yo conexión. te escucho bien, pero a veces un poquito cortadito. Ah, mira. Claro, a mí me pasa lo mismo. Puede ser algo de campus, porque yo estoy midiendo y son... Pero se puede. Me está dando 300 Mbps, por lo tanto debería sobrar, porque con 30 funciona perfecto, así que tengo 10 veces eso, por eso que me llama la atención esto que me sale, pero puede ser algo del mismo campus. Pero bueno, clase 1, voy a poner acá, compartir. Bien. Bueno, les pido por favor que si se van presentando muy brevemente, me dicen qué han estudiado, o de qué trabajan y qué conceptos tienen, o muy brevemente una presentación para ir conociéndolos. Lo hacemos en el orden del listado que tengo acá. Empezamos por Alexis Chan. Alexis. ¿Está por ahí Alexis? A ver, ahí estoy. Hola. Ahí está. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos. Bueno, ya casi nos conocemos porque además tenemos un grupo de WhatsApp. Soy Alexis, licenciado en Relaciones Públicas. Y eso es todo. Ok. ¿Algún conocimiento previo de base de datos, de análisis de datos, algo? ¿O solo el curso de nivelación? No, ninguno, solamente este curso. Ok, perfecto. Andrea Núñez. Gracias, Alexis. Andrea Núñez. Hola, soy, Andrea Núñez, yo soy analista de sistemas, pero bueno, hace muchos años ya que trabajo en proyectos, en particular en proyectos de lavado de dinero, con lo cual me interesa también por ese lado. Y bueno, si bien hace mucho que no programo ni nada, me pareció súper interesante. Vale. Perfecto, muchas gracias. Ariel Recia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, me llamo Ariel Recia, tengo 37 años, estudié Ingeniería Industrial y trabajo como ingeniero de ventas en una empresa metalúrgica relacionada al rubro de línea blanca y no tengo mucha experiencia previa en estos temas, así que es casi todo nuevo para mí. Perfecto, muchas gracias. Uno de los motivos por los cuales también pregunto esto es porque el proyecto que ustedes van a realizar va a tener que ver con temas reales, con problemas reales que ustedes tengan o en sus trabajos o
porque es importante para realizar un proyecto de este tipo que conozcan el dominio sobre el cual van a trabajar. No van a ser proyectos de juguete, digamos, de imaginario, supongamos que es tal cosa, que tal otra, sino que tienen que ser proyectos relativamente reales, porque es donde aparecen los problemas reales. Si nosotros hacemos suposiciones, inventamos un problema, en general los problemas que aparecen no van a ser los que ustedes se van a encontrar. Y por eso también me interesa... ¿Datos de nuestros trabajos o en qué sentido? Perdón, que... ¿Perdón? ¿Datos de nuestros No trabajos? necesariamente, no, después vamos a ver eso. No los datos, sino que conozcan el problema. Es decir, alguien, por ejemplo, que trabaje en un entorno bancario, que le interese hacer algo, pero no necesariamente va a tener que después compartir los datos, sino simplemente me interesa el problema en sí. ¿Okay? Pero después eso lo vamos a ir viendo en a medida que avancemos. Camila Julia. Hola, yo soy Camila, soy contadora y la verdad que no tengo conocimientos previos. He hecho un curso, pero muy básico, de hecho el curso de nivelación me costó, y nada, no un poco más experiencia que eso. Perfecto, gracias. A vos sí, a mí también me sale que tenés mala conexión y te escuchaba medio cortada también. Ahí Claro, sí, yo también escucho cortado, capaz soy yo entonces. Sí, ahí te sale en rojo la conexión. Sí. Bueno, gracias. Daniela. Hola. ¿Estás muteada? Daniela, no te escucho. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, yo soy Dani, trabajo en investigación de mercado de consumo. No tengo experiencia previa con análisis de grandes números, sí trabajo hoy con información de mercado, ¿no? Ventas, SKU, volúmenes, facturación, etc. Okay. Perfecto, muchas gracias. Elisa Finger o Finger. Finger. Pero con U. Okay. ¿Qué tal? Correcto, Bueno, sí. Mi nombre es Elisa, soy licenciada en sistemas, me recibí en el 2005 en la Universidad KS, trabajo hace más de 18 años en Accenture. Si bien soy licenciada en sistemas, yo orienté mi carrera para lo que tiene que ver con el management, así que, digamos, hacía tiempo que no ejecutaba queries y me tuve que poner ahí a practicar un poco. Hoy en día estoy arrancando ahora a liderar un proyecto donde son todos data engineering, así que este curso me va a venir 10.000 puntos porque nada, necesito profundizar un poco de teoría y práctica para poder asegurarme de que todo vaya viento en popa, digamos, en términos de negocio. Dale, bueno, muchas gracias. Una cosa, ya que lo decís, lo mencionas, una cosa que es importante, y que lo digo para todos y todas, es que trabajar en ciencia de datos implica, y por eso es que le doy tanta importancia a hacer ejercicios, a trabajar y hacer práctica, es hacer cosas. En Data Science hay que hacer cosas, no es tanto hablar ni reunirse, sino que se aprende haciendo cosas. Y por eso es importante, y lo van a ver a lo largo de todo el curso, que van a tener prácticas bastante intensas en ese sentido, y tanto más les va a servir cuanto más tiempo le dediquen justamente a resolver problemas, a hacer las prácticas, porque es ahí donde se aprende esto, este campo, ¿no? A trabajar en este campo. Entonces es importante, es más importante lo que uno puede hacer que el diploma que uno puede recibir, en ese sentido. Nos contratan por lo que sabemos hacer, en casos, desde el punto de vista práctico. Incluso cuando alguien hace management, como comentaba recién Evangelina, por más que uno se dedique a eso, tiene que saber cómo se hace, ¿no? Que después al final lo termina haciendo otro, uno tiene que poder conocer cómo se hacen las cosas. Bien, perdón, no, Elisa era la que habla, perdón. Evangelina es la que estaba. Sí, es quien viene ahora. Bueno, gracias, Elisa. Evangelina. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Tengo un máster en agronegocios y, bueno, trabajo mucho con datos, pero con herramientas muy precarias de análisis. Y la verdad que el curso lo hago porque, bueno, quiero adquirir herramientas. No tengo, apenas un poco usaba la base de datos Access, pero no, digamos, no tengo herramientas, conocimiento, el curso también me costó, ahora recién estoy terminando de estudiarlo bien, pero me encanta el tema, me parece que es una herramienta importantísima, así que bueno, nada, estoy con muchas expectativas. Perfecto, muchas gracias. No por nada. Federico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Federico, ¿Qué tal? tengo 36 años, ¿qué tal? Trabajo en una empresa de consumo masivo en el área de calidad. ¿Por qué este curso? Porque nada, estoy empezando a manejar, a mi entender, grandes volúmenes de datos y me falta conocimiento. Y también es un idioma que se está manejando un poco en la empresa y yo estoy quedando un poco relegado. Entonces me interesa mucho también para preguntar, para entender, etc. ¿Sí? Perfecto. Cuanto más pregunten, mejor, porque las clases van a ser más ágiles. Bueno, digamos. buenísimo. Gracias. Mientras yo hablo, no hay problema, levantan la mano, me preguntan y discutimos. Y si comentan casos que ustedes tienen, también mejor, porque enriquece a todo el mundo. Así que también cualquier pregunta, bienvenida sea. Franco. Gracias, Federico. Franco. Francis. ¿Está por ahí? ¿Está Franco por aquí? Bueno, si no está Franco, pasamos a Héctor. ¿Héctor está? Hola. Buenas, ¿cómo va? ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, nada, mi nombre es Héctor Liguri. Yo actualmente estoy liderando un equipo de soluciones end-to-end de Applied Intelligence dentro de Accenture. Y la verdad que todo lo que fui aprendiendo fue de meter mano, buscar en foros y nada. Me interesaba de este curso poder anclar toda esa parte fáctica que fui aprendiendo a los conceptos teóricos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ya que comentás también el tema de los foros, una cosa que vale la pena comentar es que otra de las herramientas que uno tiene que manejar en ciencias de datos es poder trabajar en forma autónoma. Por ejemplo, consultando en foros, porque muchas de las herramientas con las que uno trabaja son open source, muchas no tienen demasiada documentación, aparecen problemas de todo tipo y uno tiene que acostumbrarse también a eso. La idea es que no sean autodidactas, por supuesto para eso está este curso, pero cuando tienen problemas es bueno también acostumbrarse a tratar de buscar las soluciones porque es algo que hacemos todos todo el tiempo. Así que también, ya que comentaste esto, hago este comentario aparte. Buenísimo. Bueno, gracias. Josefina. Buenas tardes, soy Josefina, trabajo en el Banco Galicia, estudié economía y nada, trabajo en banca minorista en el equipo de estrategia, entonces usamos grandes bases de datos y si bien las manejo y demás y ejecuto queries SQL, no soy de escribir códigos o de armarlo yo, entonces eso era lo que en principio más me llamaba la atención. Perfecto. Muchas gracias. Juan Miguel. Buenas noches. Yo soy estudiante. ¿Se escucha? Sí, sí. Okay. Yo soy estudiante en la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la UAI. Estoy cursando tercer año y recientemente estoy viendo recién la materia de base de datos, por lo que viene bastante bien para el curso, supongo. Y básicamente quería orientar mi carrera profesional al área de datos. Ok. Bien. Te anticipaste bastante, entonces. Pero bien, ok, me alegro. Parece bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Magalí Pellegrino. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Magalí, soy contadora pública y trabajo en el área de controlling de un laboratorio. Ok.
si alguna vez trabajaste con bases de datos, con SQL, No, con algo en contacto con... nada, cero Nada de contacto. eso. Ok. ¿Y pensás aplicarlo esto en tu trabajo? Sí, es un poco también empezar a meterme en este mundo que me resultó interesante. Ok. Perfecto. Muchas gracias. A vos. Marcos. Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Marcos Nacillo, tengo 28 años, actualmente Ujú. trabajo como líder de equipo al servicio del cliente en una empresa de software para farmacias. Tengo algo de conocimiento en SQL, un poco también en programación. ¿Por qué elegí este curso? Bueno, la idea es tener herramientas para maniobrar la información de alguna manera y poder transformarla en inteligencia para el mercado. Básicamente eso. Perfecto. Ok. Muchas gracias. María López. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Aparece un Ok, poquito con perfecto. conexión mala, pero se te escucha. Ahora Ok. está bien. Bueno, yo soy abogada. Estudié en Buenos Aires, pero soy de San Juan, así que ahora vivo en San Juan. Empecé a trabajar en Derecho al Consumidor, como siguiendo procedimientos de empresas, y la verdad que me recebó empezar a ver cómo manejaban los datos las empresas y eso que hablabas de la resolución de problemas. Así que bueno, como que me interesó por eso. También la lógica en el curso de nivelación me pareció bastante parecida al derecho de tener hechos y después aplicar una lógica. Eso me gustó, pero igual a mí me fue mal. Base de datos está basado en lógica de primer orden. O sea, base de datos es lógica. Claro, Así que, por eso posiblemente te resultó parecido. claro. Bueno, así que por eso. ¿Y ya sabías algo de esto? ¿SQL? ¿Habías tenido contacto con previamente? O, No, nada, y como te decía, a mí me fue mal en el curso de ingreso. ok. Bien, o sea, tenés que recuperatorio ahora, no sé cuándo arreglaron con Valeria. Para aquellos que creo que arreglaron con Valeria, mañana tiene una clase de consulta, ¿no? Sí, también. Creo que les dijo, sí. Perfecto. Muy bien, gracias. Otra María, ahora esta es María Pilar, antes era María Lourdes, ahora María Pilar. Exacto, Pilar soy, hola. ¿Qué tal? Tengo 33 años, trabajo en Banco Provincia y nunca tuve contacto con nada que se parezca a SQL o a sistemas ni nada por el estilo. Recién este año me empecé a interiorizar un poco haciendo un par de cursos que encontré online y después encontré este y bueno, me pareció muy interesante el tema de la ciencia de datos, más que nada por el conocimiento que tengo yo de banco y bueno, Seguro. poder aplicarlo. Dale. Gracias. ¿Vos trabajás en el banco o en alguna de las empresas del grupo Provincia? No, ¿En el no, banco propiamente dicho? en Banco Provincia en una sucursal, por eso tampoco es que Ok. manejo las bases de datos que me bajan, no sé cómo Ok. las formulan. Ajá, ok. Perfecto. Bárbaro, gracias. Matías. Sí. Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Matías, tengo 20 años, soy estudiante de sistemas en la UTN y trabajo de QA para una empresa de sistemas. Nada, estoy en el curso porque me interesa, me gustaría poder dejar de ser QA en un momento y trabajar más en la parte de ciencia de datos. Ajá. Y nada, no mucho más que eso. Tenía poca base de antes, pero nada, Ok. poco. ¿En qué año estás de sistemas de la UTN? Segundo año, pero vengo arrastrando un par de materias de primero. Ah, ok. O sea, no vienen nada de base de datos todavía. No, todavía no. Ok. Perfecto, muchas gracias. Sebastián. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Qué tal? Perfecto. Sí, bueno, yo soy Sebastián. Me recibí de actuario hace 5 meses en la UBA. Trabajé con base de datos bastante tiempo porque trabajé en la industria aseguradora hasta hace poquito tiempo, pero ahora la semana que viene empiezo en una empresa que es básicamente como data scientist para afuera. Entonces lo que no aprenda allá lo quiero aprender acá, es como que para profundizar Claro. todo y tener todos los conocimientos sólidos, porque Claro. allá es medio que me dijeron, bueno, te tiramos todo y resolvé.
Así que bueno, Claro. esa es la idea. Perfecto. Bueno, actuario ya tienes conocimiento de estadística, así que Sí, en eso muchas cosas te van a resultar familiares. seguro. Perfecto. Muchas gracias. Y finalmente Sergio Ezequiel. Ah, perfecto. Ok. Vale. Perfecto. Bueno, Ezequiel está buscando un transporte público en este momento. Así que bueno. Bueno, hecha esta presentación, ahora sí vamos a comenzar con las clases propiamente dichas. Y entonces lo primero que vamos a ver en la clase de hoy es, vamos a tratar de poner primero hablar de presentar un poco primero qué es un descarga, también poniéndolo al mismo momento, poniéndolo en contexto y viendo un poco para qué nos va a servir todo esto, ponerlo en el contexto de lo que se llama ahora Big Data. ¿Todos me escuchan trabado? ¿Me escuchan bien o me Sí, se escuchan escucha un trabado? poquito trabado. Un poco trabado. Escucho medio trabado, sí. Qué raro. ¿Me dan un minuto para reconectarme? Porque a mí me sale que mi conexión está bien. Eso me llama la atención. Sí, sin problema. Ah, ahora bajó, está inestable. No, ahora está bien, pero está a 150. Sube y baja, pero está relativamente bien. No debería. Bueno, denme que... Chicos, sorry que los joda, yo la última clase no me pude conectar. ¿Les puedo pedir si me agregan al grupo de WhatsApp? Josefina, hay en el, ¿cómo es esto? En el curso, en la sección de mensajes hay un link que está, hay un vínculo para el grupo de WhatsApp. Perfecto, mil gracias. Bueno, a ver si ahora a ver si ahora a mí no me sale ahora en rojo, ahora me sale bien. No sé si se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Sí. ¿Ya? ¿Están? ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Sí. Bien. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a sacar el video por las dudas por un rato a ver si mejoramos y a ver si... Porque no es mi conexión, yo creo que tiene que ver con la nube, con donde estaba alojado Campos. Me da esa impresión, pero bueno. Denme ahora... ¿No están viendo Esto no está funcionando bien. Sí, se ve. Porque no... Ciclo de vida Sí, de BI. ciclo de vida de BI. ¿Pero se ven los slides? No. Sí, ¿Sí? sí, Los se ve. slides sí se ven. Mira, yo no lo estoy viendo. Esto no está funcionando bien. Porque bueno, mientras ustedes lo vean, eso... A ver. Ok, ahora ven ciclo de vida de BI. Sí, de Business Buenísimo, porque Intelligence. yo no lo estoy viendo. Bueno, lo vemos así. Ok. Entonces, esto que vamos a estudiar tiene que ver un poco con esta slide que ustedes están viendo ahí, que lo que muestra es la transformación de datos en información y en acciones. Porque todo lo que sea, ya sea Big Data, ciencia de datos, o llamen como quieran, tiene que ver con transformar datos en información para la toma de decisión. Llámenle como la moda lo haga en cualquier momento. Esto es hablar de hacer análisis de datos para la toma de decisión. De hecho,
hace unos años se llamaba esto, era muy común llamar a esto, los sistemas basados en este tipo de base de datos como sistemas para la toma de decisión. Miren, déjenme que voy a tratar de, porque necesito a veces escribir en la pantalla, a ver si, sí, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora estoy viéndolo, ok, bien. Entonces, estos datos que nosotros vamos a tomar pueden ser de distinto tipo, ¿sí? Esos datos los tenemos que transformar de alguna manera, utilizando las técnicas que vamos a ver, en conocimiento. Ese conocimiento lo vamos a transformar en acciones, y esas acciones nos van a dar resultados que vamos a medir y el ciclo vuelve a empezar. Por eso que se llama el ciclo de vida de Business Intelligence. Pero todo esto se trata de tomar decisiones en tiempo y forma ayudados por los datos. Lo que vamos a ver en el curso es de dónde sacamos los datos, cómo los transformamos, qué forma les damos y de qué manera los explotamos. ¿Ok? Pero déjenme hacer un poco de historia, pues vale la pena invertir unos minutos en ver por qué hacemos esto y cómo fue esto evolucionando. Y ¿de dónde empieza este tema de las bases de datos? ¿Dónde se produce un corte importante en lo que se llama administración de datos? Y es en el año 1970, donde Codd, que era un matemático que trabajaba en IBM, propone lo que llamamos el modelo relacional de datos, que fue el origen de los sistemas de base de datos que conocemos hoy día, como Oracle, SQL Server, DB2, etc. De hecho, él desarrolló en IBM el primer sistema relacional que se llamaba System R, que luego evolucionó como lo que llamó DB2 como sistema comercial. Y esto fue un hecho disruptivo dentro de las bases de datos. ¿Y por qué se mantiene el modelo relacional tan vigente aún hoy? Porque justamente es probablemente el único modelo de datos que está basado en conceptos matemáticos sólidos, como comentaba antes, en la lógica de primer orden, teoría de conjuntos y demás. Y las propiedades que después fueron aplicadas al diseño son todas propiedades que fueron demostradas matemáticamente. Y de ahí que el modelo relacional lleva más de 50 años en el mercado y sigue vigente todavía. Pero después, allá por el año 91, Tim Berners-Lee creó lo que llamamos la World Wide Web. ¿Ok? Y eso sí cambió absolutamente todo el escenario que existía hasta ese momento, todo el escenario que tiene que ver con manejo de datos que existía hasta ese momento. ¿Por qué? ¿En qué año surge todo este campo de lo que llamamos Data Warehousing y Online Analytical Processing? Surge más o menos por ahí, por el año 1992, 93, y luego se extiende con estos conceptos de lo que llamamos Data Mining. Y eso era básicamente Business Intelligence en ese momento, ¿sí? Data Warehousing, como vamos a ver, de lo que se trataba era de integrar información de distintas fuentes a los efectos de tomar decisiones más informadas, en tiempo y forma, ¿sí? Cuando a eso se le agregó la capacidad de desarrollar algoritmos que son conocidos, o muchos de ellos eran conocidos en el campo de la estadística, pero donde se trabajaba con muestras y que se empezó a trabajar con grandes bases de datos, lo que llamamos en ese momento grandes bases de datos, es lo que se llamó data mining, o minería de datos, o knowledge discovery in databases, ¿sí? Y ambos conceptos juntos en lo que en algún momento se empezó a llamar business intelligence. Data mining, el término business intelligence viene un poco también en el sentido de que data mining le pone un poco más de inteligencia a no crear data warehousing, que básicamente era trabajar con bases de datos y análisis histórico. ¿Ok? Y eso es un poco de donde comienza todo esto, pero
¿qué características tenía esa información? Lo que podríamos llamar en ese momento Big Data, si bien el término todavía no se había mencionado como un buzzword, era como mucho algún terabyte de información, ¿sí? Por ejemplo, un algoritmo de reglas de asociación, típico algoritmo de data mining de reglas de asociación, esos, por ejemplo, de esos que nos permiten descubrir lo que hace Amazon, típicamente que uno ve en Amazon, por ejemplo, las personas que compraron esto también compran lo otro, bueno, algoritmos que permiten descubrir ese tipo de reglas, podrían llegar a tardar, con la tecnología existente en ese momento, sobre 1 terabyte de datos, 2-3 días para correrse, para descubrir todas las posibles reglas. Entonces, y eso era lo que llamábamos Big Data no hace mucho tiempo. Otra característica que tenían los datos en ese momento eran que fundamentalmente eran datos estructurados. Datos estructurados son básicamente datos relacionales, como tablas u hojas de cálculo, ¿sí? Donde tenemos una estructura, ¿sí? Una tabla, las que ustedes vieron en el curso de nivelación, lo que tienen son tablas con determinado número de columnas, y los registros que pueblan esas tablas tienen que responder a esa estructura. Así, si yo tengo una tabla con 5 columnas, DNI, nombre, etcétera, etcétera, mis registros van a ser todos de la forma que van a contener 5 campos. Por eso son datos estructurados, tienen una estructura previamente definida. Y esos son las bases de datos relacionales, las planillas de cálculo, etcétera. Y recién la web estaba surgiendo, el análisis de texto estaba también en pañales por ahí, ¿sí? Y el problema original, que es el problema que seguimos teniendo hoy, es el problema de la integración de datos. Todo este problema que nosotros vamos a estudiar en este curso tiene que ver con la integración de datos, que es probablemente el problema más complicado que tenemos en el campo de las bases de datos, más que hacer consultas, más que escribir consultas complicadas en SQL. El problema fundamental de las bases de datos es cómo integrar los datos, el problema que analizamos en Data Warehousing. Y eso pasa siempre, de vuelta, llamémosle Data Warehousing, llamemos Big Data, el problema es siempre un problema de identificar dónde están los datos que necesitamos e integrarlos. Porque justamente, ¿de dónde viene, cómo surge el problema de Data Warehousing? ¿Qué es lo que hace que surja? Hasta antes de los años 90, la información generalmente se almacenaba en base de datos, pero en grandes computadoras, ¿sí? Que llamaban mainframes normalmente, y estaba en general centralizada físicamente en un determinado lugar. A partir de los 90, cuando cambia la tecnología, ¿qué es lo que pasa? Aparecen las computadoras personales, ¿sí? Por lo tanto, las compañías empiezan a poblarse de computadoras personales y la mayoría de las personas que allí trabajaban empiezan a tener información en dichas computadoras. O sea, la información que empezó a generarse y a grabarse en las compañías, en las organizaciones, ya no solo estaba en los grandes mainframes, sino que también estaba diseminada en distintos lugares. Y por supuesto también había información externa que podía enriquecer los datos que uno tenía que analizar. Si los análisis de datos y los reportes siempre existieron, antes que existiera Data Warehousing y antes que existiera Big Data. Ahora, juntamente con este cambio tecnológico que permitió abaratar los costos de las computadoras, permitió la expansión de las computadoras personales y demás, aparece en los 90 toda esta nueva visión de la globalización, fusiones de empresas, adquisiciones de empresas, y niveles de competitividad que tal vez antes no eran tan exigentes. Y entonces las compañías empezaron a ver, bueno, entonces los datos que tenemos en esas computadoras pueden ser y datos externos pueden ser importantes para darnos ventajas competitivas. Y ahí es donde aparece la necesidad de integrar esos datos, porque juntamente con eso, ¿qué aparece? Lo que todavía sigue existiendo hoy, que es la baja calidad de los datos que tenemos, que hay en las bases de datos en las organizaciones. Realmente hay un problema, y ahora vamos a hablar de eso,
de calidad de datos serio en la mayoría de las organizaciones, aún hoy. Entonces, todo eso hace que para poder tomar decisiones en tiempo y forma, lo que necesitábamos era enriquecer los datos transaccionales que tenemos, ¿sí?, con esa otra información que estaba disponible por ahí, integrándola, depurándola y haciéndola consistente de manera que las decisiones estén tomadas basadas en datos correctos. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde surge este campo de Data Warehousing, Business Intelligence, Data Mining y demás. Además, como decía, la web produce también un hecho disruptivo que fundamentalmente implica un cambio de paradigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a darnos acceso a datos, información también, pero esos datos los tenemos que transformar en información, fundamentalmente a datos, ¿sí?, que empiezan a estar disponibles. Entonces, esta situación en donde cada persona en una empresa tenía su nicho con los datos y no se los quería compartir a nadie, que sigue existiendo hoy, pero en mucha menor medida. ¿Por qué? Porque justamente hoy tenemos acceso a un montón de información, un montón de datos de distinto tipo, ¿sí? Y ya entonces todo eso empieza juntamente con, eso fuerza también estas nuevas formas de operar de las compañías, mucho más horizontales que las viejas compañías típicas verticales, que todavía siguen existiendo, pero que cada vez se horizontalizan más, en parte impulsada justamente por esta posibilidad de compartir y de acceder a datos que son de distinto tipo, ¿sí? Ya no tenemos datos solamente datos relacionales, estructurados, sino que tenemos otro tipo de datos. Algunos de ellos ustedes los van a analizar en el curso, en el tercer módulo, ¿sí? Datos, por ejemplo, si queremos analizar datos de redes sociales o datos geográficos, datos de clima, todos esos datos que nos sirven ¿para qué? Para enriquecer nuestro análisis. O sea, ya no solamente tenemos los datos, en muchos casos, en la mayoría de los casos diría, el centro de nuestro análisis van a ser los datos que producimos, por ejemplo, a través de ventas, a través de hechos, de operaciones, ¿sí? Pero para tomar decisiones, nosotros podemos enriquecer esos datos con otros datos que muchas veces, o en general, son abiertos, ¿sí? O que los podemos conseguir. Ahora, eso también requiere nuevas herramientas. Por ejemplo, si hablamos de redes sociales, las bases de datos de grafo que ustedes van a ver resultan naturales para analizar esos datos. ¿Por qué? Porque el modelo de datos de las bases de datos de grafo justamente son redes, ¿sí? Y entonces naturalmente expresan el modelo subyacente, el modelo que queremos representar. ¿Por qué? También podemos representar redes sociales usando bases de datos relacionales, con tablas. Y después voy a mostrarlo a medida que avancemos un poco. Pero no parece natural, porque es como de construir una red, pasarla a una tabla para después consultarla como si fuera nuevamente una red. Eso no parece ser lo más eficiente. Y por eso es que aparecen nuevas herramientas de bases de datos que ya no son estructuradas, y aparece este concepto que ustedes habrán sentido a veces nombrar como sistemas no SQL o bases de datos no SQL, ¿sí? Es decir, bases de datos que no responden al modelo relacional, sino que permiten manipular en forma eficiente datos que no son estructurados. Entonces aparece todos estos conceptos, algunos de los cuales ustedes van a estudiar en este curso, en estos 4 módulos, ¿sí?, que nos van a permitir tratar de ordenar y tratar de sacarle provecho de distintas maneras, a través de distintas herramientas, a toda la información que está dando vueltas por ahí. Pero que en el fondo, el problema central es cómo integramos esos datos para después sacarles provecho, ¿sí? Y ese es el problema que hay atrás de todo esto. Y como decía, es un problema que en base de datos se estudia hace más de 40 años. Es cómo integramos los datos para después explotarlos. Y entonces aparece esta definición
de Big Data, que la doy simplemente a título informativo, justamente un poco, porque resume un poco también esto que estábamos hablando. Si Big Data, cuando hablamos de Big Data, hablamos de grandes volúmenes de datos que pueden ser o no estructurados, que además crecen a un gran ritmo, que hace que necesitemos otras herramientas que van más allá de las bases de datos tradicionales con las cuales estamos acostumbrados a trabajar. Y de ahí viene también este concepto de las 3B, ¿sí? Que nos muestran típicamente las 3 dimensiones a partir de las cuales las bases de datos fueron evolucionando, o los datos fueron evolucionando, pasando de procesamiento en lotes o batch a procesamiento en tiempo real, si queremos, ¿sí? Y datos que pasan de ser estructurados a datos que pueden ser de videos, de redes, de audio y demás, y también volúmenes que, moviéndonos desde megabytes o gigabytes, pasamos hasta petabytes o exabytes y demás, y que todas estas características requieren distintos tipos de tecnología para poder manejarlas, ¿sí? Y eso es un poco lo que tratamos, algunas de estas cosas vamos a tratar de cubrir en este curso, pero fundamentalmente también tratar de cubrir lo que es conceptual, qué necesitamos para manejar todo este conjunto de información no estructurada, de grandes volúmenes y demás. Y un poco esta evolución la vemos también en el campo de Data Warehousing. Para meternos un poco en lo que vamos a comentar, en lo que vamos a hablar en este curso, déjenme comentar qué es un Data Warehouse, para que no hablemos en el aire y empecemos a ver qué es lo que vamos a estudiar. Este es un esquema básico de lo que podemos llamar un Data Warehouse, ¿ok? Y es un esquema clásico que todavía hoy sigue estando vigente y sigue siendo útil, digamos, para más de un 80% de los casos de análisis de datos. Perdón. ¿Qué tenemos acá? Lo que podemos ver acá es que acá tenemos lo que llamamos las fuentes de datos, ¿sí? Es decir, de dónde vamos a obtener nuestros datos para construir nuestro Data Warehouse, ¿sí? Por un lado tenemos las bases de datos operacionales, que son, por ejemplo, las que ustedes vieron normalmente en el curso de nivelación, ¿sí? Las que almacenan las transacciones de las organizaciones, ¿sí? Las transacciones en un banco, en una oficina de recursos humanos, por ejemplo, el presentismo, registrar la asistencia, o registrar la compra de tickets aéreos o de micros, todo lo que es transaccional, todo lo que llamamos OLTP, por Online Transactional Processing, ¿sí? ¿Sí? Como cuando hablamos de OLAP, de Data Warehousing, hablamos de OLAP, o Online Analytical Processing, para referirnos, por contraposición, a lo que tradicionalmente trabajábamos, se empezó a llamar a eso OLTP, Online Transactional Processing. Es un término que no existía, simplemente eran bases de datos. Cuando aparecen estos nuevos conceptos, empezamos a llamar a esto OLAP y a lo anterior OLTP. Y además tenemos otro tipo de fuentes de datos que son de distinto tipo y después vamos a ir estudiando su variedad también. Pero tenemos una serie de fuentes de datos disponibles. Por otro lado, todos estos datos no están en general relacionados entre sí de alguna manera lógica. Pueden ser completamente independientes. Pero, por ejemplo, si queremos analizar lo que hay acá para tomar decisiones, podemos enriquecer, como decía, estos datos con otros más que a priori no están integrados, pero que nosotros vamos a querer integrar. ¿En dónde los vamos a integrar? En un repositorio común al que llamamos un Data Warehouse. Y por eso es que hablamos siempre de integración de datos. Diseñar un Data Warehouse es un problema de integración de datos. ¿Sí? Sí, decime. Sí, el Data Warehouse es más bien para data estática
que no va a cambiar y voy a consultar cada tanto, y el Data Lake es para algo más dinámico, con una frecuencia de refresh mucho más rápida, o... Ahora voy a hablar de eso. Ah, ok, perdón. Ahora voy a hablar de eso. En el siguiente slide voy a mostrar algo de Data Lake. Ahora vamos a hablar de eso. Dame 2 minutos y comento sobre eso. A ver. Acá tenemos lo que decimos, lo que llamamos un data warehouse. Después vamos a ver qué es cada cosa de las que están ahí adentro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en este curso es diseñar las bases de datos que van a componer este data warehouse. O sea, nuestro curso va a estar centrado en lo que pasa acá. Ahora, ¿qué es lo que contiene este data warehouse? Este data warehouse contiene los datos que a nosotros nos interesan para resolver un determinado problema y que provienen de las fuentes de datos que son integradas, depuradas, limpiadas, hechas transformadas de manera que sean que ofrezcan datos consistentes y luego cargadas en este data warehouse. O sea, si nosotros transformamos los datos que están a la izquierda para que pueblen un data warehouse que diseñamos nosotros en función del análisis de requerimientos que realizamos. Y esto vamos a estudiarlo a partir de la clase que viene. Es decir, nosotros analizamos los requerimientos de nuestro problema. En función de esos requerimientos vamos a diseñar una base de datos y esa base de datos se va a poblar con datos que se integran de las fuentes que están ahí a la izquierda. ¿Quién realiza esa integración? Este proceso que está acá, que se denomina el proceso de ETL, o extracción, transformación y carga. No vamos a estudiar en este curso el proceso de ETL, porque el proceso de ETL es un proceso de programación, ¿sí? Para hacer un ETL hay que programar. Y cada problema en cada caso es diferente, pero fundamentalmente es un conjunto de programas que se organizan a través de un workflow, ¿sí? Pero nosotros no vamos a estudiar el proceso de ETL y vamos a ver, ustedes de alguna manera van a hacer un mínimo ETL para cuando en su proyecto tengan que poblar las bases de el data warehouse que van a diseñar, pero va a ser un proceso muy sencillo, muy básico, y casi manual, diría. Esto se realiza en forma automática. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? Y esto tiene un poco que ver con la pregunta que me hacían recién. Creo que era Héctor quien me preguntaba, ¿no? Sí. Este proceso de ETL tiene 2 etapas. Cuando nosotros diseñamos el Data Warehouse y vamos a hacer lo que llamamos el deployment del sistema, vamos a realizar lo que se llama la carga inicial del Data Warehouse. ¿Qué es la carga inicial? Es tomar las fuentes de datos, correr los programas que componen nuestro sistema de ETL y poblar el Data Warehouse con los datos que provienen de una ventana de tiempo previamente definida. Por ejemplo, los datos de los últimos 5 años o 10 años, o los datos históricos que hayamos definido que necesitamos para poblar inicialmente nuestro Data Warehouse. ¿Ok? Y eso es lo que llamamos la carga inicial. Ahora bien, una vez que el Data Warehouse empieza a ser consultado a través de distintas herramientas, ¿sí? Herramientas de visualización que ustedes van a ver en el curso de visualización, herramientas de data mining que van a ver en el curso de data mining, consultas SQL que vamos a ver en este curso. Bueno, eso es lo que llamamos la explotación del Data Warehouse, ¿sí? De ahí vamos a tomar la información para, a partir de ahí, tomar decisiones o brindar la información a la gente que toma las decisiones. Ahora, ¿qué pasa? Mientras eso está ocurriendo, en las fuentes de datos se están produciendo cosas. Por ejemplo, en los sistemas operacionales se están produciendo transacciones que están actualizando esas bases de datos. No solamente las transaccionales, sino probablemente las otras también, alguna de las otras también, ¿sí? Con lo cual ocurre lo que decía Héctor recién. Esto queda de alguna manera desactualizado.
Por lo tanto, lo que hay que hacer es, con alguna determinada periodicidad, actualizar el Data Warehouse. OLTP es el proceso transaccional. Son las bases de datos transaccionales. Es lo que ustedes vieron en el curso de nivelación. Es procesar, hacer operaciones transaccionales. Trabajar, por ejemplo, con sistemas de sueldos, sistemas de transacciones bancarias, reservas de pasajes. Eso es OLTP. Lo que no es analítico. O sea, OLTP es lo que es transaccional. Por eso es Online Transactional Processing. Entonces decía, estos sistemas que están constantemente siendo actualizados, el resultado de las actualizaciones tiene que ser volcado al Data Warehouse en forma periódica. ¿Quién hace eso? El proceso de ETL. O sea, se vuelve a correr periódicamente este proceso de ETL, no sobre todos los datos, sino sobre los datos que se produjeron a partir de la última actualización, inicialmente de la carga inicial. ¿Sí? ¿Cómo se define esa periodicidad? En función del problema que tenemos. ¿Sí? Típicamente esa periodicidad es diaria, pero puede ser que parte del Data Warehouse no sea necesario actualizarla todos los días. Es más, yo he visto Data Warehouse que se actualizan semanalmente, o Data Marts que se actualizan hasta mensualmente. Todo depende de la dinámica del negocio con la que estemos tratando. Pero conceptualmente es eso, y vamos a estudiar en este curso cuáles son las consecuencias de esas actualizaciones y por qué tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Ok? Eso vamos a estudiarlo en este curso también. Ahora, la pregunta directa metida a que en algún tipo de negocios moderno requiere, digamos, para alguno de esos tipos de negocios, esta actualización diaria no es suficiente. O sea, necesitan, por lo menos de alguna manera, acceder a datos en forma mucho más inmediata. No podemos esperar un día. Una primera solución a ese problema es la que proveen lo que llamamos los data lakes. Pero los data lakes están basados en un concepto anterior a eso que se llama el proceso de ELT. Es decir, ¿en qué se basan los data lakes? En lugar de decir, extraemos los datos, los transformamos, lo cual lleva su tiempo, y los cargamos en el Data Warehouse, que eso es todo el tiempo que nos lleva ese periodo de lo que se llama el refresh, o el refreshment del Data Warehouse. En lugar de hacer extracción, transformación y carga, el concepto de ELT, que surge a partir de esta necesidad de algunos negocios, no de todos, ni siquiera de la mayoría, diría. Por eso digo que este esquema es válido en la mayoría de los problemas, sobre todo los problemas que normalmente ustedes van a tener. Bueno, cuando eso no pasa, ¿qué se propone? Extraemos los datos, los cargamos, así como están, y después los transformamos. Y los explotamos así como vienen, sin necesidad porque no tenemos tiempo para esa transformación. ¿Sí? A eso le agregamos que este procesamiento puede estar incluso dado en tiempo real. Ahora, ¿qué pasa con esa transformación? Lo que puede ocurrir es, pues, incluso de ser usados, los datos que nos sirven, que sirven de ese proceso de extracción ELT, pasan a formar parte del Data Warehouse, ¿sí? Y a formar parte del análisis regular. Pero mientras tanto se pudieron utilizar los datos que cargamos. ¿Cuál es el problema? Y esto fue, en una época, fue muy popular, e incluso se llegó a decir que los Data Warehouse ya no servían para nada. Y ahora voy a hablar sobre eso después. Porque todo eran los ELT. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que esto nos permitía trabajar en forma muy rápida con los datos, pero el problema ¿cuál era? El que hablamos al principio. Si estamos hablando de un problema de integración de datos, de hacer consistentes los datos, ¿para qué? Para que las decisiones que tomemos sean las correctas. Lo que empezó a ocurrir es que la gente se empezó a dar cuenta que los data lakes no producían los datos, información tan precisa, justamente porque los datos que eran utilizados
en muchos casos no tenían la calidad que se pedía o que se requería. Por eso hoy se empieza a hablar, y por eso que dije al principio que esto es, para este tipo de problemas, esto es algo que no está resuelto, y esto es algo que todavía está en movimiento permanente. Se empieza a hablar de lo que se llama HTAP, o NewSQL, o Data Lake Houses, ¿sí? Que tratan de combinar lo mejor de los dos mundos. O sea, la consistencia de los procesos de Data Warehousing tradicionales con la accesibilidad rápida de los datos de un Data Lake. Decime. Sí, Elisa. ¿Te escucho? ¿Hola? ¿Hola? No te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ¿Hola? Sí, se Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Elisa, ¿Ahora se no te estoy escucha? escuchando. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, perfecto, perdón. Decime. No, a ver, me quedó una duda con el concepto de Data Lake. O sea, es claro que en el warehouse vos extraes para transformar y una vez que eso está transformado se consume. Ahora, Exacto. en el Data Lake que vos decías, bueno, primero extraigo y, digamos, y dejo los datos disponibles para que los consuman. Si esos datos no están transformados, o sea, ¿cómo Exacto. podrían consumirlos? Esa es la Por parte que ejemplo, no me queda clara. ahora vamos a ver eso. Esta sería una arquitectura, lo que podemos llamar, entre comillas, una arquitectura, a veces se llama arquitectura moderna, no sé muy bien, moderno es un concepto medio laxo, ¿no? Pero esto es algo que es habitual también ver en algunas arquitecturas, y que tiene que ver con lo que con lo que se llaman los data lakes. Y un poco trato de responder la pregunta que vos hacías, Elisa, recién. Junto con el concepto de data lake está atado al concepto de procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos a través de lo que se llama Hadoop o Hadoop Distributed File System, que son un conjunto de muchos servidores que en conjunto nos permiten ingerir grandes volúmenes de datos, cosa que no puede hacer normalmente un data warehouse, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste un data lake? Muchas veces incluso van a escuchar que alguien diga, tiramos los datos en el data lake, porque justamente eso es lo que se hace, se tiran los datos en el data lake. Y entonces se procesan con algunas de estas herramientas de Big Data, ¿sí? Que no vamos a analizar, no vamos a estudiar en este curso, ¿sí? Y que se explotan. ¿Sí? Por ejemplo, con técnicas de data mining, como ustedes van a ver en el próximo curso, o incluso con consultas, o tratando de construir modelos. El problema es que nada de eso está procesado. ¿Cuál es el beneficio que nos da esto? Que tengo los datos disponibles. El problema es que esos datos que están ahí no tienen ningún tipo de procesamiento, y en algunos casos nos puede servir, y en otros casos no. Y por eso es que también se decía, ¿qué vamos a modelar? Ya te doy, María. ¿Qué es en lo que se decía? En Data Warehousing estamos perdiendo tiempo modelando datos. No necesitamos modelar. Dame los datos y yo voy a obtener el modelo a partir de alguna técnica de Machine Learning o de lo que sea. Y eso resultó no ser tan cierto, y eso lo voy a fundamentar en un rato. Básicamente se guardan los datos en crudo, exactamente. Tal cual. Tal cual. Después, como vemos acá, lo que nos sirve puede pasar al Data Warehouse. ¿Ok? O sea, ¿con qué se explota esto? Con herramientas típicamente con herramientas no SQL, ¿sí? Y por eso se ingieren en estos servidores Hadoop. Algún grado de modelización mínimo hay, porque tampoco tampoco es lógico que los datos estén crudos del todo, pero no tienen ningún tipo de integración, ningún tipo de previa agregación. Exactamente, sí. Todo a la larga lo que sirve va a ir al Data Warehouse, se transforma y va al Data Warehouse, pero se puede utilizar, entonces es un problema de arquitectura de datos, se puede utilizar mientras se están procesando y transformando para pasar a ese Data Warehouse. ¿Ok? Es un poco la idea general.
sí, Hadoop, Spark, etcétera, forman parte del proceso de ETL. De hecho, ¿para qué se usaba en un principio estos servidores Hadoop distribuidos? Justamente para poder ingerir datos que vienen a velocidades tan grandes que no pueden ser consumidos por el Data Warehouse. El problema es que, al mismo tiempo que son ingeridos, también pueden ser explotados. Y el problema es que hay que tener cuidado con de qué manera los explotamos para no obtener información equivocada. En muchos casos a mí me ha pasado de escuchar gente que, para vender una solución, dice, vos dame estos datos y yo de alguna manera algo voy a encontrar. Y eso no es tan cierto. Y de vuelta, denme un rato y voy a comentar por qué es esto que estoy diciendo. Pero toda esta moda que surgió hace unos años hizo que en algún momento se dijera que los data warehouses eran algo que había pasado de moda. Que no teníamos necesidad de modelar los datos. El modelo de datos estaba muerto, los modelos no existen. Y eso claramente se mostró que no es así. Pero... dale, perdón. No, dale. No, María me quería preguntar algo. Claro, María me parece que va a hablar, ¿no? Sí, dale. Sí. Acá, Pilar, no hace falta que me digan María. Lo que iba a decir... No, lo que iba a decir era más o menos lo que venías explicando. O sea, lo que entendí es que el Data Lake, por necesitar la inmediatez, no te ordena los datos como si te haría un Data Warehouse. ¿Eso está bien lo que entendí? Exacto, básicamente. Perfecto. Más que ordenar la palabra es... Sí, ahora voy a comentar lo de Marcos. Básicamente es esto. No hablaría de ordenar, sino que no transforma los datos. O sea, por eso que antes de Data Lake yo dije, el concepto previo al Data Lake es ELT, extracción, carga y transformación. Cargo los datos y los transformo después, pero mientras los cargo ya los puedo explotar. Esa es la idea del Data Lake, la idea conceptual del Data Lake. Marcos me estaba diciendo algo. Sí, la idea es justamente, todo apunta a que en un futuro cercano sea natural tener las dos cosas trabajando a la vez. ¿Ok? Pero el problema, esa es la idea justamente de los Data Lakehouses que yo comentaba recién. Pero eso justamente está todo en transformación permanente, no hay nada definitivo sobre todo esto. ¿Por qué? Porque a lo que se estaba apuntando, yo creo, y vamos a comentar esto en la clase 7, a lo que se está apuntando es justamente a hacer esto, pero en el contexto del sistema relacional, y no ya en el contexto de Hadoop o de NoSQL, ¿sí? Justamente para tratar de garantizar la consistencia de los datos, ¿sí? Y la calidad de los datos, no solamente la disponibilidad de datos crudos. Por eso digo, esto está hoy en pleno proceso de desarrollo, no hay nada definitivo, y lo que era válido hace 2 años hoy ya no es más válido. Entonces, por eso nosotros nos centramos en este problema de Data Warehousing, porque es algo que, como les voy a comentar ahora, ya se ha demostrado que es necesario tener. O sea, necesitamos tener un repositorio de información que sea consistente, por eso a eso iba cuando Pilar me decía ordenados. Es datos que estén transformados y hechos consistentes y depurados y que tengan una calidad adecuada para ya sea desarrollar modelos o ser consultados. Porque, digamos, dependiendo del problema y dependiendo de cómo uno resuelve los problemas de data mining, también pueden tener variables que son muy sensibles y que, por ejemplo, cuando vean el curso del módulo de data mining, cuando tengan un árbol de decisión, un sistema de clasificación, si clasifican en función de una determinada variable que es muy sensible, si nosotros a esa variable le damos un valor que no es confiable, el modelo que vamos a obtener es un modelo que no tiene nada que ver con la realidad o con lo que nosotros, con el modelo que nosotros quisiéramos obtener. ¿Ok? Entonces, esto es un poco, son un poco los esquemas extremos en los dos casos. El esquema del Data Lake con el Data Warehouse o el Data Warehouse puro. Lo que está haciéndose hoy es, lo que se está tratando de hacer hoy es justamente integrar las dos cosas, que las dos cosas puedan tener tecnologías que nos permitan, a la vez de tener inmediatez, tener confiabilidad en los datos y consistencia en los datos. ¿De acuerdo? En IoT se usa mucho eso, ¿no? Digo, vos tenés información
Perdón, en IoT se usa mucho, dependiendo del caso de uso, ¿no? Pero tenés, por ejemplo, sensores que están transmitiendo cómo funciona una máquina y eso termina yendo en la red. Bueno, a ver, dentro de lo que es IoT tenemos dos cosas. Vos tenés los sensores que te producen, te generan información, ¿sí? Pueden ir en un data lake, pero los datos que brindan los sensores nos permiten enriquecer el análisis, pero para eso necesitamos de alguna manera transformarlos para que sean información confiable. Lo que pasa con IoT es, los sensores te dan datos que permiten tomar decisiones, pero eso tampoco es que vos vas en algunos casos vas a usar los datos así como vienen de los sensores, pero en otros casos también tenés que, lo vas a poder, IoT se llama Internet de las Cosas, Internet of Things, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con domótica y demás. Eso se llama Internet of Things, ciudades, lo que permite todo este concepto de ciudades inteligentes y demás. Eso está motorizado por sensores. Esos sensores brindan información. Esa información puede ser usada inmediatamente para tomar alguna decisión, o puede ser justamente cargada en un data warehouse y explotada. La idea es que justamente los datos provistos por esos sensores puedan ser procesados en forma confiable, porque, por ejemplo, los sensores tampoco son perfectos. A vos, por ejemplo, sensores que te están mandando información cada segundo, también pueden tener interrupciones. Por ejemplo, un GPS, a lo mejor pasás por abajo de un puente y se interrumpe, o en un túnel y se interrumpe, o los datos, puede haber errores en la transmisión. Bueno, hay que ver de qué importancia son esos errores como para ser tomados los datos en forma directa. Pero sí, tiene que ver un poco, o sea, obviamente que parte de lo que alimenta el mundo de Big Data son todos estos sensores que hoy dan vueltas. Vamos a ir comentando esto también a medida que avancemos. Vamos a comentar algunos ejemplos de todo esto. ¿Se entiende un poco el concepto de esto que estamos hablando? ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bien. Déjenme pasar a esto, a este concepto, justamente para justificar por qué necesitamos un data warehouse. Y por qué esto que prometían los data lakes solo no alcanza, y por qué los data warehouses hoy son una parte clave de lo que es Big Data. ¿Conocen quién es Andrew Ng? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien conoce quién es? ¿Nadie conoce quién es? ¿Saben quién? No. ¿Nadie escuchado hablar de él? Bien. Andrew Ng, lo digo porque ustedes pueden, todo esto que voy a comentar muy brevemente lo pueden encontrar en internet. Hay muchos videos sobre estas charlas que yo acá extraje, de donde extraje lo más, digamos, lo que me importa a mí en este caso. Andrew Ng es el fundador de Coursera, es un profesor de Stanford que es el fundador de Coursera. Y es una especie de evangelizador de todo lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Es promotor de la inteligencia artificial, es un personaje clave en todo este mundo, ¿sí? Y hay varias charlas que pueden buscar en internet que son interesantes, muy de divulgación, y él plantea que compara en una de esas charlas, compara lo que es la era de Internet y la era de los cambios que produjeron lo que se llamó la era de Internet y la era de inteligencia artificial. Y lo que él decía es, en la era de Internet, digamos que a principios de los 90, empezaron a surgir todas estas compañías con sitios web y demás. Y entonces, lo que él dice es que, bueno, muchas de esas compañías, simplemente por el hecho de tener un sitio web, se llamaban compañías de Internet, o se hacían llamar compañías de Internet. Y él decía que una compañía tradicional más un website no es una compañía de Internet, porque una compañía de Internet involucraba otro tipo de
de estructuras, cambio de estructuras, esto que yo hablaba de la horizontalización de las decisiones, ciclos de negocio de distinta longitud, distintos tipos de testeos, y demás. Bueno, una serie de características que hacían que no simplemente no alcanzaba con tener un sitio web para decir, soy una compañía de Internet. Y él dice, bueno, hoy estamos en la era de la inteligencia artificial, y en esa era de la inteligencia artificial, tener una compañía de tecnología y algunos algoritmos de inteligencia artificial no implica que tengamos una compañía de inteligencia artificial, porque ello implica otra serie de características. Por ejemplo, una compañía de inteligencia artificial, además de tener esos algoritmos disponibles, algunos de los cuales ustedes van a ver en el siguiente módulo, necesitan, por ejemplo, una política de adquisición estratégica de datos, ¿sí? Y es por eso es que, por ejemplo, ustedes van a encontrar, generalmente en otros países es más común, distintos tipos de incentivos para que la gente comparta los datos, por ejemplo, los datos hay estudios sobre, por ejemplo, lo de Waze, por ejemplo, estas herramientas para el tránsito y demás. Hay distintos tipos de estudios donde dicen qué tipo de datos está la gente dispuesta a compartir, por ejemplo, datos de movilidad. Y entonces, uno, por ejemplo, puede estar, esos datos dicen, bueno, la gente está dispuesta a compartir la posición. Pero hay otro tipo de datos que hace a la movilidad que no están dispuestas a compartir. Ahora, entonces se les da, ¿qué cosa? Incentivos para que los compartan, ¿sí? Por ejemplo, los incentivos referidos al tema de movilidad pueden estar dados en términos de millas de movilidad compartida, que es algo que está muy desarrollado cada vez más en Europa sobre todo. ¿Y para qué quieren eso? Justamente, como eso es parte de esa adquisición estratégica de datos. ¿Y por qué necesitan eso? ¿Y por qué Google y por qué todo el tiempo están tratando de obtener nuestros datos? No solamente por los negocios, sino que los algoritmos tradicionales de data mining o de machine learning, como estos de A/B testing, por ejemplo, A/B testing es, tengo un texto, ¿este texto está en inglés o no? Por ejemplo, eso se llaman A/B testing, que sale, son aplicaciones generalmente de algoritmos clásicos de machine learning, como árbol de decisión, clasificación y demás, que ustedes van a estudiar. Y esos algoritmos para ser entrenados, requieren una determinada cantidad de datos, ¿sí? Que es grande. Ahora, si ustedes tienen algoritmos de redes neuronales, o de deep learning, lo que se llama deep learning, van a verlo también, esa cantidad de datos que se requieren es exponencialmente más grande, ¿sí? Y por eso es que estas compañías tienen que tener una política de adquisición estratégica de datos para poder alimentar y que los modelos de esos algoritmos sean modelos confiables, ¿sí? Pero además hacen falta, como Antonio dice, bueno, hacen falta nuevas job descriptions, hace falta también que las compañías, que la gente, que el personal de estas compañías esté involucrado y conozca estas técnicas, al menos de alguna manera intuitiva. Y además, él plantea que es necesario tener un data warehouse unificado como parte de estas políticas de tener una compañía de inteligencia artificial. Y es por eso que se empieza a hablar se empezó hace un tiempo a decir, pará, entonces no era que era una cosa vieja los data warehouses. Los data warehouses eran necesarios. ¿Por qué? Y pasan esto que estamos viendo acá. ¿Qué dice allí? Si no pueden construir un data warehouse, no deberías estar haciendo inteligencia artificial. Es una frase muy conocida, una sentencia muy conocida de ya hace algunos años de esta persona. Y otra característica de los datos es esta, de esta persona, vicepresidente de ingeniería de Salesforce, que dice, cada compañía con la que trabajé y con la que he hablado tiene el mismo problema sin una sola excepción, y que es la pobre calidad de datos. Es lo que yo les comentaba antes. O sea, todo esto hace que sea necesario, aún en la era de la inteligencia artificial, o es más, o en la era de la inteligencia artificial es necesario, es un requisito,
tener un lugar en donde nuestros datos sean confiables, sean consistentes, estén depurados, hayan atravesado un determinado proceso que los haga confiables para que los modelos que construimos a partir de sean modelos confiables. Es más, también, yo suelo mostrar esta diapositiva, que es un paper de gente de Google, que habla de la deuda oculta en los sistemas de Machine Learning. Los sistemas de Machine Learning son sistemas que, al margen de tener algoritmos, los automatizan. En algunos casos eso se llaman hoy los MLOps, ¿sí? Operaciones de Machine Learning. Son sistemas que incluyen la automatización de estos procesos de Machine Learning. Y lo que dice este paper es justamente que lo que es código real de Machine Learning dentro de todos estos sistemas es proporcionalmente mínimo con respecto a toda la infraestructura que se requiere, la ingeniería que se requiere para construir estos sistemas, y tienen que ver justamente con la recolección de los datos, la validación de esos datos, con la infraestructura, el monitoreo y demás, ¿sí? No es solamente lo que es atractivo, digamos, y lo que captura, digamos, lo que resulta más atractivo, que es los algoritmos de Machine Learning, los algoritmos de redes neuronales, pero para que todo eso funcione, hay toda una infraestructura de datos, una infraestructura de sistemas detrás de ello, y que alguien que hace datos tiene que conocer que existe, tiene que conocer que no es solamente agarrar un conjunto de datos y transformarlo. ¿Se corta? Ok. Bien. Ok. Vamos a hacer una cosa. Igual, ya, ahora voy a empezar justamente con Data Warehousing. Hagamos un intervalo de reiniciar esto, para que se escuche mejor, a ver si logramos que se escuche mejor. Y hacemos un intervalo acá, digamos, hasta las 8, ¿les parece? 8:05. Bueno. Igual terminamos esta etapa y ahora sí vamos a empezar con Data Warehousing. ¿Hay alguna pregunta sobre esto que estuvimos viendo? ¿Está claro hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es un Data Warehouse? ¿Cómo se diferencia un Data Lake? ¿Y demás? ¿Está claro todo esto? Perfecto. Sí. Muy bien. Hacemos un intervalo. Consulta rápida. ¿La clase sería hasta las 8:30? 9:30. De 6 a 9:30. 9:30. Ah, perdón. Bueno, listo, gracias. Ok, de nada. Bien, entonces hacemos un intervalo hasta las 8:05 y continuamos. ¿Ok? Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Gracias.